Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días también para algunos, depende de a qué hora estéis viendo este curso. Seguimos con la tercera sesión del curso de creación de temas para WordPress y os damos la bienvenida en este caso a la parte en la que hablaremos de Starter Themes, de también temas padres, temas hijos y más información. Si tenéis alguna pregunta, hacedla a lo largo de la clase y la responderemos al final. Al final de esta primera parte responderemos todas las preguntas que tengáis y también si tenéis alguna pregunta en la segunda parte la responderemos al final de la segunda parte. Así que id pensando las preguntas que tengáis y también las podéis ir dejando en el sistema de chat. Ayer nos quedamos con un par de dudas que se quedaron, sobre todo una que ha comentado un compañero en el foro o en las preguntas, y también un problemilla que no pudimos solventar, que era a la hora de implementar las imágenes destacadas. Bien, vamos a volver un poco a lo que estuvimos viendo ayer, y en nuestro archivo functions.php, en el repositorio de GitHub, podéis tener el tema completo con la última actualización en la que se arregla el problema de las imágenes destacadas. En la clase de ayer teníais el enlace, ahora lo voy a volver a poner en el chat, pero recordáis que ese es el repositorio del tema de prueba que estamos haciendo, ¿vale? Entonces aquí podéis descargaros directamente el tema e ir leyéndolo junto conmigo para poder pues ver toda esa información o el código que tenemos programado. Como decía, ayer nos quedamos con un problemita a la hora de registrar las imágenes destacadas, y es que hay que embeberlas en la función de añadir el soporte, hay que embeberlo en otra función, como era lógico y a mí se me pasó ayer. De la misma forma que registramos menú, que registramos estilo, que registramos scripts, tenemos que dar soporte a las imágenes destacadas. Esto lo hacemos pues embebiendo en una función la otra función add theme support, y aquí pues ponemos las imágenes destacadas. Aquí son, post thumbnails, y ahora sí añadimos una imagen destacada. En concreto hemos creado una imagen que se llame homepage thumb, que es ese tipo de miniatura o de imagen destacada, y este es el tamaño. Dijimos que va a ser este tamaño para ser igual que el que teníamos en la página de inicio. Entonces, a la hora de dar soporte a las imágenes destacadas, esto va a cambiar que en nuestro tema, si damos soporte a imágenes destacadas, a la hora de crear una entrada o una página podremos asignar una imagen destacada a esa entrada o a esa página. Entonces, si creáramos una imagen nueva, por ejemplo, una entrada nueva, tenemos aquí la opción que no nos aparecía ayer de añadir imágenes destacadas. Esto será muy útil porque a la hora de compartir en redes sociales, a la hora de mostrar nuestro tema, las miniaturas de nuestro tema, si las mostráramos en vez de con enlace con imágenes y demás, esta es la imagen que más nos va a servir. En vez de tomar la primera imagen del post o de la entrada, podríamos establecer una imagen destacada para ellos. Y esto también será a la hora de usar, por ejemplo, compartir en Facebook y demás. Si instalamos el plugin de Open Graph, que es el más conocido de Facebook para compartir las imágenes y demás, la imagen destacada que toma para compartir en Facebook es esta. Así que es importante dar soporte a nuestro tema para imágenes destacadas, y como veíamos ayer, podemos añadir todos los tipos de miniaturas que queramos. ¿Para qué sirve una miniatura? Bueno, si nos vamos a la carpeta de nuestro tema, esto está aquí en el WP Content, y entramos dentro de Uploads, las subidas. Si entráramos ahora mismo en cualquier carpeta, veríamos la imagen. En este caso solo hay una imagen para la carpeta de febrero de 2016 y sus miniaturas. Estas son todos los tipos de imágenes que ha generado WordPress, independientemente o dependiendo de las miniaturas que hay. Como nosotros hemos creado una miniatura de 242 por 200, por eso ha generado esta. Pero, ¿cómo hacemos si hemos creado una nueva miniatura o una nueva tipo de imagen destacada, después de que ya hayamos subido muchas imágenes, cómo hacemos para que estas imágenes vuelvan a tener o tengan también las imágenes anteriores a la creación de esa imagen destacada, tengan ese tipo de miniatura?
Existe un plugin que os comenté ya que había un plugin específico para desarrollo, el plugin developer, y concretamente dentro del plugin developer hay otro plugin que se llama este es el plugin del que hablo, developer, y dentro de ese plugin podemos instalar el Regenerate Thumbnails. Este plugin, el Regenerate Thumbnails, lo que hace es eso, regenerar todas las miniaturas para que podamos pues tener, si hemos añadido nuevos tipos de miniaturas, para que las imágenes antiguas también la tengan. Entonces, si nosotros añadiéramos aquí un nuevo tipo de miniatura y le pusiéramos custom thumbnail con un tamaño de 250 por 250, por ejemplo, es interesante que este atributo, el último, es el que nos hará que la imagen destacada o se redimensione a ese tamaño o se corte. Entonces, si la imagen es mayor, va a coger desde el centro de la imagen y la va a cortar a 250 por 250. Y si, por ejemplo, no es una imagen cuadrada, es una imagen pues apaisada o una imagen vertical, va a añadir espacios blancos a los lados o arriba o abajo, independientemente si ponemos esta opción en false, que por defecto está en false. Así que si la pusiéramos en true, pues lo que iba a hacer es cortar la imagen. Entonces, una vez que creamos una nueva miniatura y ya tenemos el gancho de esta función aquí creado, si ahora refrescáramos nuestra página y fuéramos al plugin de generar de nuevo las miniaturas, que se encuentra en herramientas, Regenerate Thumbnails, tarda algunos segundos y dependiendo obviamente de las imágenes que tengamos, como aquí tenemos poquitas imágenes, pues tarda poco tiempo. Entonces este plugin lo que va a hacer es escanear todas las imágenes que hemos subido, que están en nuestra librería de medios, y crear la miniatura que corresponda. Por ejemplo, para las primeras imágenes creo que ya debería haber una miniatura creada. Quizás esté por aquí. Correcto. La que hemos creado es 250 por 250. Y en este caso pues nos corta la miniatura al tamaño apropiado y el resto, como decíamos, lo rellena, ¿no? Pero siempre hay al menos una miniatura de 250 como máximo, o de ancho, como la tenemos aquí en este tipo, o de alto, ¿vale? Entonces no llega a crear una miniatura de 250 por 250, sino de máximo o 250 de ancho o 250 de alto, independientemente del tamaño que sea original la imagen. Vimos ayer también, o un compañero preguntaba sobre el tema de crear los custom post type, concretamente para lo que parece ser una página de inmobiliaria. Bueno, no es el objeto de este curso el hablar de custom post type, porque esto es más bien de plugins, pero vamos a introducirlo muy brevemente para que todos vosotros sepáis qué es los custom post type, porque en la primera clase sí que hablábamos sobre ellos, hablábamos sobre los tipos de entrada, los tipos de contenido, y es que en WordPress todo es contenido, pero hay varios tipos. Están las entradas, están las páginas, están los archivos adjuntos y también están pues el contenido personalizado. Entonces, el contenido que tenemos por defecto en WordPress, también los menús de navegación, se me olvidaba, el contenido que tenemos por defecto en WordPress se guarda todo en la tabla WP Post. En esa tabla, en la tabla WP Post, se diferencia por tipo de contenido, por post type, si es una entrada o si es una página, un menú de navegación o cualquier otra cosa. Pero nosotros podemos crear nuestros propios tipos de contenido. Esto es de hecho una de las mejores características que tiene WordPress. Entonces, brevemente vamos a ver cómo creamos un tipo de contenido, una taxonomía, qué es una taxonomía y qué es un custom field o un campo personalizado. Como hemos dicho, los custom post types son
otro tipo de contenido aparte de las entradas y las páginas. En este caso, hemos creado un nuevo custom post type que se llama inmueble. Podríamos poner vivienda, podríamos poner libro, cualquier otro. Hemos creado inmueble por el ejemplo que pedía Alejandro sobre el tema de las viviendas. Hemos registrado un custom post type con esta función, register post type, el nombre, y ahora en esta información pues le estaremos diciendo el nombre del custom post type, el nombre en singular, si es público y si tiene archivo. Esto es lo básico que necesitamos para registrar un custom post type, y este custom post type ya aparece en nuestro escritorio, aquí en nuestro menú, como inmuebles. Si os fijáis, también aparece apartamentos dentro de ese custom post type. Bueno, apartamentos no es un tipo de contenido personalizado, no es un custom post type, sino una taxonomía. Las taxonomías las usamos para agrupar tipos de contenido personalizado. Entonces, una taxonomía se registra de una forma muy parecida, pero en este caso con la función register taxonomy, y estos son los datos que lo tendréis en el function.php y podréis leerlo también en la documentación, podréis leerlo cómo se registra una taxonomía. Y finalmente, dentro de los post types, es decir, dentro de los tipos de contenido, podemos crear campos personalizados o custom fields. Yo ya he creado uno con el plugin más conocido para ello. Aquí hemos creado el campo superficie con el plugin Advanced Custom Fields. Este es el plugin que más útil a la hora de crear estos tipos de campos, y no tienes que hacerlo pues programando. Podéis echarle un vistazo vosotros mismos. El plugin se llama ACF, Advanced Custom Fields, y después voy a poner el link para que podáis pues crear todo lo que queráis. Pero es importante que sepáis que todas estas características no forman parte del tema, no deberían de formar parte del tema. Si creamos tipos de contenido personalizado, incluso si quisiéramos crear un tipo de contenido personalizado muy típico, que es el portfolio, todo eso debería ir en un plugin. Así modularizamos nuestro tema, es más mantenible y, por supuesto, pues más limitado a que nos dé errores por tener mucho código junto. Entonces, como decíamos, repasamos, custom post types son otro tipo de contenido, aparte de las entradas, las páginas y los menús de navegación que ya trae WordPress por defecto. Las taxonomías son agrupaciones de esos tipos de contenido que podemos asociarlo a un tipo de contenido o a varios. Por ejemplo, la taxonomía categorías solo está asociado al menú post o al tipo de contenido entradas, pero podríamos asociarla nosotros con una función personalizada también para crear categorías dentro de las páginas. De hecho, hay un plugin que lo hace y es muy usado. Y finalmente, lo que hemos hablado sobre los custom fields o los campos personalizados son campos dentro de los tipos de contenido. Por ejemplo, los posts tienen sus propios custom fields y podemos añadirle también mucho. Por ejemplo, a la hora de agregar un campo, o mejor dicho, no son custom fields, sino son campos ya que tiene por defecto, pues tenemos aquí, como veis, la opción de añadir todos los custom fields que queramos. Bien, pues ya vamos a pasar a lo que tocaba en la unidad de hoy o en el temario de hoy, y vamos a empezar hablando de los Starter Themes. ¿Qué es un Starter Themes? Un tema de inicio, podríamos llamarlo. Bueno, por defecto el tema de inicio más conocido en la comunidad de WordPress es el tema underscores. Os invito también a que entréis en este link que os paso en el chat. Y el tema underscores, pues es un tema que básicamente ya trae muchas de las plantillas o todas las plantillas que vamos a necesitar. No todas exactamente, pero sí para tener un blog operativo. Entonces podríamos empezar un blog con este tema, simplemente descargándolo. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Yo ya lo tengo descargado, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo, creando un tema que se llame ow_underscores, y simplemente con clicar en la tecla generar se nos descarga nuestro tema ow_underscores. Aquí lo tenemos ya, yo lo tengo ya descargado aquí. Y vamos a ver un poquito, ampliar esta letra para que la podáis ver. ¿Cómo era?
Bueno, lo muestro como iconos y creo que así se ve un poquito. No, tampoco. Bueno. Os voy diciendo para qué sirve cada archivo y después lo vamos viendo. Como decíamos, el Starter Theme trae ya por defecto una serie de plantillas y una programación ya hecha en nuestro tema, que es, podríamos decir, todo lo que hemos ido haciendo en las dos clases anteriores y más, está ya implementado en un Starter Theme. Dice la propia página de Underscores que te ahorra 1000 horas de trabajo. Bueno, esto es una barbaridad, obviamente 1000 horas de trabajo no vamos a gastar en crear un tema, pero 1000 horas de trabajo es aproximadamente lo que se ha llevado el equipo en hacer o en crear Underscores. Entonces, Underscores es un tema que ya por defecto trae el trabajo hecho. Así que sigue la filosofía de don't repeat yourself, no te repitas a ti mismo y no reinventemos la rueda. Por lo tanto, con Underscores podemos empezar a crear el tema que nosotros queramos con una base. Y de hecho, una de las ventajas que tiene Underscores es que tiene muy buena calidad del código. Tiene algunas funciones que nos ayudarán a saber cómo tenemos que nosotros crear nuestro propio tema. Y por ejemplo, si abriéramos, vamos a pasar a abrirlo en Atom para ver el código. Este era W underscores. Voy a ir cerrando algunas cositas porque el ordenador se está empezando a quejar. Tenemos a Alejandro que dice que se ha perdido. Pues... Ah, no, que sí se ha perdido muchas cosas. No, acabamos de empezar y de todas formas puedes volver a verlo repetido más tarde. Como decíamos, los archivos básicos que trae Underscores, aparte de los que hemos hablado en estas dos sesiones, muchos otros. Por ejemplo, no hemos hablado de habilitar comentarios a nuestro tema. Y Underscores ya trae por defecto una plantilla para comentarios, que la podéis ver aquí. ¿Se ve bien la letra así? Una plantilla para comentarios. Y en el function.php, que tenemos muy buenas prácticas de cómo desarrollar un function.php viendo o leyendo Underscores, vamos a buscar también la opción donde se habilitan los comentarios. Aquí lo tenemos. Podemos habilitar los comentarios como veis aquí. En este caso es HTML5, este no es. Sí. Podemos habilitar los comentarios pues también en una función addThemeSupport, como igualmente lo hacemos con los post thumbnails. Fijaros dónde reúne Underscores todo este tipo de funciones. En una función que se llama w_setup. Bueno, w_underscores es el nombre que nosotros le hemos dado a nuestro tema, ¿vale? Si nosotros le hubiéramos dado, si vosotros le dais el nombre a vuestro tema diferente, mi tema padre o mi tema hijo o mi primer tema, pues entonces sería el nombre que le dierais más _setup. Entonces, otra de las buenas cosas que tiene Underscore es que personaliza todas las funciones con dependencia del nombre del tema. Eso nos enseña que nosotros tenemos que hacerlo igual. También lo bueno que tiene Underscore es que está muy comentado. Tiene muchos comentarios que nos ayudan a saber para qué sirve una cosa y para qué no. Por ejemplo, aquí tenemos la sección en la que añadimos los estilos y los scripts y se ve cómo se añade pues esos tipos de estilos.
También underscore usa plantillas separadas o plantillas por partes. Entonces, si nos fuéramos, por ejemplo, al index.php y viéramos el loop, cómo lo carga, pues veríamos también que usa esta función getTemplatePart y de esta carpeta toma este tipo de contenido. Entonces, podríamos decir que la mejor práctica para maquetar nuestro tema es hacerlo, dependiendo del tipo de contenido que vayamos a mostrar, maquetarlo en una carpeta aparte, crear un archivo para ello, y así podríamos ir creando una estructura de carpeta mucho más entendible para nosotros. De todas formas, aquí tenemos mucha libertad para hacerlo, pero en underscore tenemos pues muy buena forma de aprender. Vamos a ver cómo se ve underscores. Yo ya lo tengo instalado aquí en la instalación que teníamos de WordPress. Voy a ir cerrando algunas cositas para que Firefox vaya un poco más rápido. Y aquí lo tenemos, OW underscores. Si abriéramos ahora mismo, veamos cómo se ve. Es HTML plano, lo aviso ya. Muy bien, pues aquí tenemos ya nuestro sitio en underscore. Algunas cosas buenas que tiene este tema. Bueno, dice, él mismo se describe como que es agnóstico en CSS. Eso quiere decir que no tiene ningún estilo. Como podéis ver, no tiene ningún estilo. Simplemente es algunos resets que tenemos, como el tipo de fuente o los margin y demás. Es como el famoso archivo reset.css. Y otra ventaja que tiene underscore, por ejemplo, es que ya implementa un menú para mobile. Entonces, si nosotros, este es el menú, este que aparece aquí es el menú. Si nosotros lo dimensionáramos al tamaño móvil, aquí vemos como aparece un botón en el que nos da la libertad underscore de poder darle los estilos que nosotros queramos, pero es el que ya nos facilita pues el tener un menú móvil listo a la hora del tamaño de la pantalla. Entonces, todas estas cosas, pues si volvemos a la estructura de árbol de underscore, algunas de estas cositas, por ejemplo, ese menú está creado gracias al archivo navigation.js. Entonces aquí podéis ver cómo trabaja con ese menú. También underscores trae por defecto dos tipos de sidebar. Sidebar a la derecha o sidebar a la izquierda. Si nos fuéramos a layouts, a la carpeta layouts, tenemos esa opción, content sidebar, es decir, primero el contenido y después la sidebar, y al revés, primero la sidebar a la izquierda y después el contenido. Entonces, dependiendo de cómo lo queramos, por ejemplo, vamos a querer la sidebar a la derecha, pues copiamos estos estilos que ya están en este archivo, en el content sidebar.css, nos vamos al styles.css y aquí podemos aprender otra cosita. Nos vamos un poquito más arriba y es la forma en que, voy a quitar el linter, la forma en que underscore organiza los estilos. Podéis ver cómo tiene una tabla de contenido, y aunque yo personalmente no os recomiendo que metáis todos los estilos aquí, sino que uséis algún tipo de preprocesador como Stylus, Sass o Less, pero si vais a hacer algunos estilos rápidos o si queréis seguir programando o codificando este tipo de estilos en CSS, pues podéis hacerlo aquí. Entonces podríais añadir, por ejemplo, en la función, en la zona de widgets o en la zona de content, mejor dicho, podemos añadir una sección que se llame sidebar, y aquí vamos a pegar el contenido anterior, el que hemos copiado desde content sidebar, lo guardamos aquí en el índice. Vamos a añadir que ya aquí hemos añadido
sidebar. Y si ahora recargáramos, veríamos cómo aparece la sidebar a nuestra derecha. No ha aparecido la sidebar. Está aquí abajo todavía. Lo hemos hecho bien. Bueno, aunque haya fallado la prueba, pero sabéis que esta es la forma que tenemos de hacerlo, cogiendo los estilos y pegándolos en el style.css. Y como ya veis, pues Underscore por defecto trae esos estilos, que bueno, si lo veis aquí es un float right, un float left para el contenido y para las clases de la sidebar. Entonces, como seguíamos diciendo, Underscore tiene muchas otras plantillas que no nos ha dado tiempo de ver en estas dos clases, pero porque obviamente no podemos ver toda la jerarquía de plantillas de WordPress, pero tiene plantillas muy útiles como por ejemplo esta, que es muy recomendable tenerla en todas nuestras instalaciones. En el caso de que algún usuario llegue a un link roto de nuestra página, no dejemos al azar lo que vaya a ver, sino preparemos una plantilla que sea el 404.php. Cuando WordPress no encuentre el contenido o llegue a un link roto, va a usar esta plantilla. Entonces podemos personalizar esta plantilla, 404.php, para poder mostrar esa información. Otros tipos de plantillas, como la plantilla archivo, son las plantillas que nos ayudarán a mostrar las categorías listadas o las entradas ordenadas por fecha, las páginas ordenadas por autor, etcétera. Entonces es una plantilla muy útil que deberíamos de tenerla creada en nuestro tema para que WordPress pueda listarla. Si no, en el caso de que no la hubiera, WordPress siempre tira del index.php, pero es bueno que la tengamos. Veamos también cómo está organizado el footer en Underscores. Si os fijáis, aquí en el footer también tenemos pues las mismas etiquetas prácticamente que nosotros teníamos, footer y la información que tenemos aquí, pero de nuevo voy a usar el toggle, el wrap. De nuevo vuelve a usar Underscores, las funciones en este caso, las funciones de traducción. Veremos también cómo Underscore está muy bien preparado a la hora de internacionalizar. Es un tema muy bien preparado para la internacionalización. En el index.php, que lo revisamos un poquito antes, pues se usan esas funciones, ¿no? La de getTemplatePart para tener el contenido por parte. Lo mismo, esas mismas funciones se usan también tanto en el page.php como en el single.php. En este caso, el getTemplatePart en el page.php está sacando la plantilla content-page.php. Así que es algo muy fácil. La función getTemplatePart va a buscar en la carpeta template-parts, en este caso porque le estamos indicando la ruta, content y el nombre de esa plantilla, page.php. También en Underscore podemos ver cómo se le da soporte a comentarios. Aquí veis como si están los comentarios abiertos, pues que cargue la plantilla de comentarios, que es esa que hemos comentado antes. Otro archivo muy interesante de Underscore es el RTL. El archivo RTL CSS es el archivo que viene preparado por defecto para los idiomas que se leen de derecha a izquierda, como por ejemplo el árabe, y entonces depende de si nuestro tema vamos a dar algún día soporte a ese tipo de idiomas, pues sería bueno que tuviéramos un archivo rtl.css, y es tan sencillo como descomentarlo. Si lo descomentáramos y nosotros cambiáramos no lo vamos a hacer porque puede ser un lío, el idioma de nuestro WordPress o metiéramos contenido en árabe, WordPress automáticamente al detectar un idioma con ese tipo de escritura de derecha a izquierda, no va a tomar los estilos del archivo style.css sino del rtl.css, aunque bueno, el resto de estilos sí, pero a la hora de la orientación del texto va a tomar estos estilos. Hay un archivo interesante que es el screenshot.png. Bueno, como lo veis es una captura de pantalla, y a la hora de desarrollar nuestro tema, si nosotros queremos personalizarlo un poquito más, siempre podemos añadirlo. El screenshot.png es el archivo que va a buscar
WordPress para mostrarlos en estas miniaturas. Como veis, es una miniatura vacía. Es una miniatura vacía, pero por ejemplo los temas 2015, 2016 o 2014 sí tienen ese tipo de miniatura. Si fuéramos a su carpeta, por ejemplo al 2016, y buscamos el screenshot.png, pues aquí tenemos la misma miniatura que aparece ahí. Ahora, ¿veis? Entonces, a la hora de publicar nuestro tema, como preguntaba antes un compañero también en los comentarios del vídeo, pues a la hora de publicar nuestro tema esto le va a dar mucha visibilidad. En la semana que viene veremos cómo subir un tema al repositorio oficial y qué es lo que tenemos que tener para que lo aprueben. Seguimos haciéndole un vistazo a underscores, y otra plantilla muy interesante es la plantilla que habilita los resultados de búsqueda. Esta plantilla nos ayudará a poder habilitar un formulario de búsqueda, y la plantilla misma nos servirá para mostrar esos resultados. Entonces, lo que usa dentro de esta plantilla, como en casi todas, es un loop personalizado. Y finalmente, pues los archivos sidebar.php y single.php, que igualmente también usa este tipo de función para sacar la plantilla por partes y no meter todo el código dentro de un solo archivo. Ayer planteábamos un debate o un desafío, por así decirlo, que nadie ha querido resolver, sobre cómo personalizar el loop en nuestro tema original. Si volviéramos al tema que desarrollamos en esta semana, que es este, el OW underscores, no, perdón, es el Open Webinar. Vamos a activarlo. Muy bien. El error que no, bueno, no es el error, lo dejábamos vacío, por así decirlo, para que solo se mostraba en la página de inicio la plantilla o la entrada de la página inicial, que era home.php, porque la página de inicio estaba asociado a esa, no era la plantilla home.php, sino la página que habíamos creado, home, porque estaba asociado a esa. Entonces, recapitulando, yo planteaba el desafío de que para esta página que hemos asociado como página de inicio, la página home, no cargara el contenido de la página home, sino cargara el loop con las últimas 4 entradas. Bueno, si no habéis tenido tiempo o no habéis podido resolverlo, vamos a verlo muy rápidamente. Y es que en esta página, creo que era el archivo el frontpage.php, correcto. En el archivo frontpage.php no podíamos cargar el loop o el bucle de WordPress por defecto, sino teníamos que hacer utilidad o teníamos que utilizar un loop o un bucle personalizado. Para eso hemos usado una función de WordPress que es una de las funciones más importantes del core de WordPress. Es la función WordPress Query. Es una función que nos ayudará a hacer consultas personalizadas. Si buscamos en la documentación todas las cosas que podemos hacer con esa función, concretamente es una clase, podemos ver toda la cantidad de loops o de bucles que podemos crear personalizados con esta función. Entonces, lo que estábamos haciendo aquí es crear una variable en la que añadiéramos, por defecto WordPress Query nos trae las últimas entradas, entonces en la que nos devolviera las últimas 4 entradas. Por eso usábamos el argumento en el array, ¿cuántas entradas por página? 4. Ahora, esa variable en la que metíamos la consulta es donde sacábamos el bucle. Por eso que hacíamos si hay post, mientras haya post, es el bucle por defecto y mostramos los posts igual que lo teníamos antes. Por lo tanto, la función de WordPress Query lo que nos ayuda es
a poder sacar o a poder reiniciar, por así decirlo, nuestro loop, o a poder establecer un loop personalizado. Pero es importante también que usemos esta función, WordPress Reset Post Data, porque si no va a estar creando un loop infinito o hasta que se acaben las entradas. Si nosotros le ponemos aquí 4 entradas por página, nos va a ir haciendo una recarga de la página de 4, 4, 4, 4, nos la va a listar. Entonces, fijaros qué pasaría si yo elimino esta función. Y recargo la página de inicio. Ahora me ha dejado por mentiroso. Pero el problema que pasaría es que va cargando todas las entradas que tiene el blog creadas. Entonces, pues básicamente si no reseteamos la función de WordPress Query, es decir, si no la devolvemos a cero, va a crearnos pues un bucle, no infinito, pero un bucle. Muy bien, pues esto era un detallito que teníamos ayer y que hemos resuelto, la podéis ver también en el código de la clase de hoy, de la clase de ayer mejor dicho, que ya está subido a GitHub. Volviendo a underscores, que hemos parado para comentar el loop, o sí, el loop de underscores. Una de las funcionalidades más interesantes que ha salido recientemente con underscore es components. Si vais a esta URL, que os voy a pasar ahora mismo, luego respondemos esa pregunta, Luis Ismael, ahora dentro de un ratito. Si vais a esta URL, components.underscore.me, podéis ver los nuevos tipos de starter themes que ha creado la comunidad de underscores o de WordPress. En este caso tenemos el básico de underscores, tenemos también unas plantillas por defecto que son la business, un blog moderno sin sidebar, un blog clásico con sidebar, una plantilla lista para revistas online, por así decirlo, y un portfolio para gente pues, de diseño, gente creativa. Todos estos starter themes los podéis descargar, yo ya lo tengo descargado, pero los podéis descargar de la misma forma que underscores, creando el theme name que vosotros queráis, y fijaros que esta información que pongáis aquí será la que después aparezca en el style.css. Entonces os va a crear un style.css por defecto. Si le echamos un vistazo a esos temas, aunque todos son prácticamente iguales, pero bueno, la base de ellos es que cambia un poco. Vamos a usar, por ejemplo, el WMother, que es el que yo he creado para el Mother blog, ¿vale? He creado un WMother y me lo he descargado desde aquí. Y como decía, voy a abrirlo en Atom para que lo podáis ver también el código. Esto está en MAMP. Hoy el ordenador, que es el último día de curso de la semana, está un poquito más lento. Como decía, la diferencia entre underscores normal y underscore components es que aparte de las plantillas que trae ya underscore, dentro tenemos una carpeta components, ¿vale? Entonces podemos usar estas plantillas parciales para crear un blog por defecto. Entonces si nosotros ahora activáramos el blog moderno, aquí en temas, ya los tengo todos en la carpeta de temas, por eso aparecen todos ahí.
si ahora viéramos cómo luce, por así decirlo, el blog moderno, aunque es muy parecido a Underscores, pues aquí tenéis ya un aspecto básico, ¿verdad? Creo que este blog no traía implementada sidebar, vamos a echarle un vistazo. Ajá, sí trae una sidebar ahí, pero puede ser que sean las páginas únicas. Entonces, como decía, por defecto ya Underscores Components trae algunos blogs preparados con soporte para comentarios y con muchas otras cosas. Y por ejemplo, con este tipo de menú, si lo veis aquí, mucho más moderno, por eso se llama así, moderno. Ah, perdón, aquí está la sidebar, sí. Parece que han creado una forma nueva de... Entonces, pues tenemos un tema muy interesante con el que podemos empezar. Si os dedicáis al desarrollo de temas o os empezáis a dedicar al desarrollo de temas, básicamente estos 5 clientes más o menos son los tipos de clientes son los que vais a tener. Si hacéis temas por pedido, pues vais a tener muchos pedidos del tipo sitios corporativos que usen WordPress con un pequeño blog. También habrá personas que quieran encargaros vuestro blog personal, entonces podéis elegir entre blogs modernos, blogs clásicos. El magazine es el típico blog de comida o una revista online, el blog de un ayuntamiento, cosas así, pues de una entidad pública. Todos estos tipos de blogs podéis empezar a usarlos vosotros mismos y, como decimos por aquí, a cacharrear o a empezar a jugar con las plantillas para saber cómo usar cada una. Son bastante descriptivas, en este caso todas estas plantillas ya tienen cierto uso, pero podéis ir modificándolas vosotros libremente, y con Underscores Components pues podéis empezar a trabajar desde cero. Es casi un framework, aunque del framework hablaremos mañana, pero Underscore es casi un framework. ¿Qué más teníamos que ver hoy? Tenemos que empezar a hablar ya de temas padres y temas hijos. Antes vamos a ver si hay alguna pregunta que sea larga de responder. Vale, tenemos solo la de Luis Ismael, ¿no? Que dice: ¿esa función solo sirve para las puras entradas o puedo hacer otras peticiones a las bases de datos? ¿A qué función te refieres? Me imagino que será al loop o al bucle. Si es a ese, la función del loop sirve para las entradas, pero también podemos sacar, como veíamos aquí en la documentación, las entradas, y con la WP Query podemos también sacar, ahora mismo no recuerdo dónde está esa información, pero después, si quiere, te la paso después del descanso. Podemos sacar también información de otro tipo de contenido, pero el loop de WordPress básico solo sirve para las entradas, aunque podemos hacer un loop para las páginas y un loop para el tipo de contenido que sea. Pero de todas formas, cuando tú estás creando una plantilla para un tipo de contenido personalizado, por ejemplo la plantilla page.php, no estás especificando que te cargue las páginas. Sin embargo, WordPress te carga las páginas y no las entradas. ¿Por qué? Porque la petición que se le hace al servidor es que cargue páginas, que busque páginas, no entradas. Lo mismo si para el tipo de contenido personalizado que hemos creado, inmueble, que con el ejemplo que hemos hecho con los custom post type, si nosotros creáramos una plantilla para este tipo de contenido, que la plantilla sería del tipo single-inmueble, para que WordPress busque correctamente en ella, si nosotros creáramos una plantilla para este tipo de contenido y listáramos o creáramos una página que usara esta plantilla, nos iban a aparecer todos los inmuebles. Eso es algo muy fácil de hacer, simplemente tenéis que fijaros en que, como hemos registrado aquí, el tipo de contenido personalizado, que era inmueble, pues si creáramos un archivo single-inmueble.php y copiáramos básicamente la información del single.php,
nos puede valer esta información, pues nos iba a cargar el contenido de todos los inmuebles usando esta plantilla. Así el loop, que es este que tenemos aquí, va a cargar el contenido dependiendo de la plantilla. Si esa era la duda que tenías, pues... vale, la función WP Query. Sí, en el caso de la función WP Query van dependiendo del loop. Entonces, la función WP Query está asociada al tipo de contenido que se esté cargando en ese momento. La función WP Query dentro de la plantilla single inmueble nos valdrá para manipular, por así decirlo, la consulta a ese tipo de contenido. Si nosotros manipuláramos o creáramos una WP Query personalizada dentro de page.php, pues estaríamos manipulando el contenido o el loop de las páginas. Espero que esto resuelva tu duda y vamos a empezar a hablar un poquito sobre los temas padres, ya que este era el corte del descanso, pero todavía nos quedan algunos minutitos y podéis ir pensando las dudas que tengáis y las resolveremos también después al final de la última parte. Bien, pues hasta ahora hemos hablado de qué es un tema de inicio, un starter theme, y la utilidad que tiene, aunque no nos da tiempo a crear un tema nosotros mismos con un starter theme, pero tenéis una base muy buena con lo que hemos hecho ya hasta ahora y con toda la posibilidad que tiene al leer el código del starter theme. Ahora empecemos a hablar un poco sobre los temas padres y temas hijos. Lo que hay que tener en cuenta es que underscores no es un tema padre, o no tenemos que crear un tema hijo de underscores. Underscore es un starter themes. Entonces nunca hagamos de underscore el que nos descarguemos un tema padre. Exactamente. Si nosotros quisiéramos crear un tema hijo, tendríamos que irnos a nuestra instalación de WordPress. Voy a borrar aquí todos estos temas. Por ejemplo, vamos a crear un tema hijo del tema por defecto que trae WordPress, que es el 2016. Pues es tan sencillo como... Voy a intentar poner esta letra un poquito más grande para que la podáis ver. No sé dónde se ve. View. Acá. Un poco mejor, ¿no? Así. ¿Se ve mejor? Volvemos aquí. Como decía, nos vamos a nuestra carpeta temas y si quisiéramos crear un tema hijo del archivo o del tema 2016, pues simplemente creamos una carpeta nueva que se llame 2016-child. Es sencillo. El nombre de nuestro tema, o el nombre del tema padre, hijo. Ahora, dentro de esta carpeta, tendríamos que crear un archivo que se llame, vamos a crearlo en Atom, perdonad que el ordenador está un poquito más tranquilo hoy de la cuenta. Vamos a crear un archivo que se llame, pues como se llama el archivo más importante de nuestro WordPress, style.css. Para ello nos vamos a la carpeta 2016child y guardamos el style.css. Muy bien, en este archivo vamos a decirle el nombre de nuestro tema y lo más importante es estos dos atributos, theme name, en este caso podríamos poner 2016child, y el nombre de la plantilla o del tema padre, que se llama
2016. Se llama 2016 porque es el nombre de la carpeta y el nombre, si nos fuéramos acá a 2016, voy a abrirlo con Atom y voy a ir cerrando lo otro. Vale. Si nos fuéramos al archivo de 2016, que sería vale. En este archivo veremos cómo es imprescindible que en potencia todos los temas son un tema padre, pues es imprescindible que pongamos ciertos aspectos aparte de lo que ponemos normalmente obligatoriamente en nuestro style.css. Por defecto ponemos theme name, pero aparte tenemos que poner text domain. Entonces el text domain será el que nos sirva para las traducciones. Cuando estamos referenciando a las cadenas a traducir dentro de nuestro tema, tenemos que poner este, y aparte será el que nos sirva para referenciar de tema padre a tema hijo. Por lo tanto, si fuéramos ahora a nuestro tema hijo 2016, ya tenemos creado aquí la carpeta, el archivo index style.css, y si ahora cargáramos o refrescáramos nuestra página de temas, vamos a tener aquí ya nuestro archivo o nuestro tema 2016 child. Y si ahora visitáramos al 2016 child o cómo se ve, vamos a ver que no tiene estilos ninguno, porque por defecto nuestra hoja de estilo está vacía. Entonces, la razón por la que está vacía es porque un tema hijo sobreescribe todos los archivos del tema padre salvo uno, el functions.php. Por lo tanto, lo que se suele hacer es importar los estilos del tema padre. Si importáramos los estilos del tema padre dentro de nuestro style.css, el blog luce tal como luce 2016. Vamos a hacer una pausita de unos 5 minutos y después vamos a explicar en profundidad la teoría de los archivos de los temas padre y temas hijo, porque ya hemos presentado cómo se crean, la teoría de por qué usar un tema padre, cuándo y las buenas prácticas de ello. Así que pensar en las preguntas que tengáis, hacerlas ahora y las responderemos al final de la clase de la segunda parte.
Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestro curso de creación de temas para WordPress en la tercera clase. Vamos a seguir hablando sobre temas padres, temas hijos y después más tarde hablaremos sobre otros tipos de temas, temas premium. Hemos dicho hasta ahora cómo crear un tema hijo, pero ¿cuál es la funcionalidad de un tema padre? ¿Cuál es la funcionalidad de un tema hijo? ¿Por qué crear un tema hijo? Bueno, en principio, algo que hemos repetido durante todo el curso es que un tema padre es todo tema en potencia es un tema padre. Esto quiere decir que cualquier tema que desarrolléis va a ser un tema padre. Cualquier tema que compréis o que descarguéis va a ser un tema padre. Y el tema hijo será el que ustedes descarguéis o ustedes creéis. La funcionalidad es la siguiente. Normalmente un tema padre suele ser un tema desarrollado por terceros. Uno también puede crear un tema hijo de su propio tema padre, un tema padre desarrollado por él, pero normalmente vamos a crear un tema padre, un tema hijo, de un tema padre que hayamos descargado del repositorio oficial o que hayamos descargado de un marketplace. ¿Y por qué hacer las modificaciones en un tema hijo en un tema padre? Bueno, la respuesta es muy obvia. Si hiciéramos las modificaciones en el tema padre o en el tema original que nos hemos descargado, lo que pasaría es que cuando se actualicen esos archivos se perdería. Todas las modificaciones que hayamos hecho de estilos, las modificaciones en las plantillas, etcétera, se perdería. Así podemos haber encontrado un tema muy bonito en el que necesitamos hacerle algunos cambios de ajuste de los colores, una plantilla no queramos que tenga pues la disposición de la misma forma o queramos que el header muestre el menú después del logo o viceversa. Entonces todos esos cambios los podemos hacer nosotros en un tema padre, en un tema hijo, perdón, pero lo ideal es hacerlo así. Creamos un tema hijo y hacemos los cambios necesarios. Así que, ¿cuáles son las ventajas de tener un tema hijo? Pues que vamos a poder seguir actualizando nuestro tema original, nuestro tema padre, sin problema. Hemos visto ya cómo crear el tema hijo. Es muy sencillo, nos vamos a nuestra carpeta de instalación de WordPress. Y en temas, pues encontramos nuestro tema, el que queramos que sea nuestro tema padre, y creamos la misma carpeta, o sea, el nombre, la carpeta con el mismo nombre, _child. El archivo básico y lo que se suelen hacer en casi todos los temas hijos es modificar estilos. Y la mayoría de las veces lo que hacemos es importar todos los estilos y modificarlos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que la fuente, en vez de ser la que tenemos aquí, vamos a ver cuál es la fuente que tenemos con el inspector. Exacto, aquí tenemos Montserrat y esta es la clase de CSS, Entry Title. Pues si en vez de queremos que fuera Montserrat, nos vamos a nuestro style.css, nuestro tema hijo, creamos el estilo Entry Title y en Font Family podemos poner, por ejemplo, Times. Podemos poner un ejemplo y Serif por defecto por si no encuentra Times. Si ahora actualizáramos, tenemos activado el tema. Vamos a ver un momento qué tema tenemos activado. Sí, tenemos activado el Child Theme, Entry Title. Vamos a revisar que sea la clase CSS adecuada. O la cambiamos desde el body quizás. Cambiamos todas. Vale, ahora sí, en este caso solo ha cambiado la del contenido.
y creo que estamos usando la clase que no es... Ah, vale, porque está dentro del A, ¿no? Sí. Bueno, creo que será porque está dentro del... Sería entry title A. Ahí está. Vale, pues como habéis visto, hacer una modificación en un tema hijo es muy fácil. Simplemente creamos el estilo necesario y en el style.css lo añadimos después de haber importado. Ahora, si no quisiéramos importar la URL y quisiéramos crear un tema desde cero, o quisiéramos aprovecharnos de un tema ya creado, pero con los estilos personalizados, pues podemos hacerlo así. Algunas cositas más que podemos hacer, por ejemplo, si nos fuéramos a la plantilla de nuestro tema padre, en este caso en 2016, a la plantilla index.php, aquí vemos cómo en la plantilla content, si nos vamos a ella, plantilla content, no, perdón, sí, en la plantilla index.php, aquí, perdón, sí, tenemos la sidebar cargada después, ¿no? Y además con ciertos estilos. Bueno, si quisiéramos cargar la sidebar antes, vamos a probar esto, no sé cómo va a salir, podríamos hacerlo por ejemplo así, es decir, si quisiéramos tener la sidebar alineada a la izquierda en vez de a la derecha, bueno, hay algunos estilos CSS que tenemos que cambiar obviamente porque estaremos dándole aquí, esta estará posicionada seguramente aquí, pues tendremos algunos estilos que tendremos que cambiar, pero como habéis podido ver, hemos cargado la sidebar en este caso aquí. Bueno, podéis hacer los cambios que necesitéis en las plantillas. En este caso lo que tendríamos que hacer es, lo hemos hecho en el tema padre, eso está mal hecho, tenemos que irnos al tema hijo, crear un archivo que se llame index.php. Normalmente copiamos o pegamos, mejor dicho, el código del archivo de la plantilla original, lo pegamos tal cual y ahora hacemos las modificaciones que queramos. Por ejemplo, yo he hecho esta modificación aquí ya y esto cambia de sitio la plantilla. Creo que el problema está en que no está... Sí, tiene que estar ahí. Bueno, el problema será algo de CSS, pero como decía, tenéis que coger el nombre, tomar el nombre de la plantilla que queráis modificar. Si queréis modificar la plantilla por completo, pues la creáis desde cero, y si queréis pues empezar a hacer vosotros vuestras modificaciones desde ya el contenido que hay, pues lo hacéis así. Por ejemplo, si quisiéramos modificar también el page.php, lo mismo, lo abrimos aquí, guardamos un archivo page.php, nuestro child, y al page.php, pues por ejemplo, le vamos a quitar el sidebar y le vamos a quitar, sí, vamos a quitar el sidebar. Entonces, si ahora cargáramos una página estática, vamos a volver a cargar esto, vamos a devolver al index.php la sidebar a su sitio.
¿vale? Si volvemos, si entramos ahora en una página estática, vamos a entrar por aquí, a ver qué página podemos tener. Páginas. Teníamos una página de ejemplo que era contenido de prueba. Vale. Habéis visto cómo hemos eliminado la sidebar. Entonces es tan sencillo como irnos al page.php y, como habéis visto, eliminarla o volverle a darle soporte a sidebar y ahí aparece de nuevo. Por ejemplo, podemos quitar también la sidebar del footer o podemos cargar otro tipo de sidebar. Todas las modificaciones que queréis hacer en un archivo hijo las podéis hacer. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que todo archivo hijo creado sustituye al mismo archivo del tema padre. Toda plantilla creada en un tema hijo sustituye a la plantilla del tema padre, la sustituye por completo. En el style.css podemos tener la opción de importar. Entonces esto es una opción que nos permite CSS de importar todos esos estilos y te podemos empezar a trabajar desde esos estilos o desde cero si los borráramos. Entonces, si borramos esa importación, pues empezamos a trabajar desde cero. Pero decíamos que hay un archivo que en el que no nos pasa eso, y es en el archivo functions.php. Si nosotros creáramos ahora un archivo llamado functions.php y quisiéramos registrar un estilo, por ejemplo, nos vamos aquí al functions.php ya que tenemos aquí y buscamos la función para registrar estilos. Obviamente no vamos a hacer tanta historia aquí. Pues en este caso, style y ahora, ¿os acordáis eso que explicábamos en las dos clases anteriores? ¿Qué función es la que tendríamos que usar? Acordaros que estamos ahora dentro de un tema hijo. Si queremos hacer referencia a nuestro tema hijo, tenemos que usar la función get stylesheet directory o get stylesheet URI en este caso, para no el directorio sino la ruta absoluta de nuestra hoja de estilo. Y así estaríamos registrando ya nuestra hoja de estilo. Aquí podríamos ponerle child para diferenciar y que no haya error, child-2016 script, y ya tenemos registrada nuestra hoja de estilos style.css de la forma correcta. Como decíamos, el function.php no lo va a sobreescribir, por lo tanto la página va a seguir funcionando correctamente. Como veis, la página sigue funcionando correctamente, pero ahora la hoja de estilo está añadida de la forma correcta. Entonces, en el function.php de nuestro tema hijo podemos crear todas las funcionalidades que se nos ocurran. Y tenemos que diferenciar a las plantillas pues con estas dos, con la llamada a las plantillas con esta función. Si nos fuéramos ahora al function.php de nuestro tema padre, vemos que como para el estilo de style tiene que estar por aquí. Bueno, en este caso, aquí la tenemos. La 2016 style lo está registrando con esta función. Así está llamando a la función específica, o sea, al archivo, a la ruta específica de ese tema. En ese caso,
a la de 2016 padre. Con esta función, si la usáramos en un tema hijo, estaríamos llamando a la plantilla del tema padre o a la ruta del tema padre. Bien, pues esto es más o menos lo que teníamos que hablar sobre temas padres, temas hijos. Si tenéis alguna duda, dejadla en el chat y vamos a pasar ya a la última sección de lo que tocaba hoy, que es hablar sobre los temas premium. En primer lugar, vamos a hablar de qué son temas premium, por qué se les llaman así y cuáles son las oportunidades que se os presentan a vosotros como desarrolladores de temas de WordPress sobre los temas premium. Un tema premium es un tema, podríamos decir, un tema de pago, un tema por el que alguien paga. De la otra forma, un tema gratuito o un tema libre son aquellos que nos encontramos en el repositorio oficial de WordPress. Es importante diferenciar que un tema premium nunca va a ser gratis. Si un tema premium de los reputados, de los conocidos, os lo ofrecen gratis, hay un link de descarga gratis o incluso ustedes lo buscáis, tened cuidado porque puede haber código malicioso insertado en él y bueno, no vamos a entrar aquí en el dilema moral del tema de, como le llaman algunos, que a mí no me gusta llamarlo así, pero de la piratería y nada de eso. Pero nunca se os ocurra usar un tema premium descargado de una fuente no reputable en un sitio en producción. Eso puede haceros la vida imposible, puede fastidiar vuestra instalación. Jamás se os ocurra porque eso puede ser lo peor. ¿De dónde encontrar temas premium de calidad? Vamos a ver algunos de los marketplaces más conocidos. El más conocido, el marketplace más conocido es ThemeForest. ThemeForest pertenece a Envato, que Envato a su vez es un marketplace para muchas otras cosas. CodeCanyon concretamente es para plugins y hay muchísimos otros tipos de marketplace dentro de Envato, pero ThemeForest es el más conocido para temas. Hay temas para WordPress, temas HTML puro y para otros CMS como Drupal, Joomla, etcétera. Pero en el tema de WordPress, ThemeForest es de los que más tiene. Y si nos fuéramos a los ítems más populares, pues aquí tenemos al tema estrella, que es Avada. De este tema vamos a hablar ahora después un poquito y vamos a presentar los temas premium más interesantes de cada marketplace. Avada es el tema más comprado, según dicen ellos mismos, de la historia, de tema de WordPress, el más comprado, no tiene por qué ser el más usado. Avada es el tema más famoso de ThemeForest, que a su vez ThemeForest es el marketplace más famoso, pero eso no quiere decir que Avada sea el tema más famoso, el tema premium más famoso de WordPress. Yo me arriesgaría a decir que el tema más famoso de WordPress es Divi. Divi es un tema de Elegant Themes, que es otro marketplace bastante conocido, y si entramos aquí en la sección de temas, pues tenemos aquí por defecto, nos aparece el primero Divi, pero hay tener algunos más: Extra, Nessus, Vertex, Fable. Divi se ha convertido en el tema, me arriesgaría a decir que es el más conocido de WordPress. Es un tema muy potente, es un tema muy bonito, muy visual y que tiene funcionalidad y compatibilidad con infinidad de plugins y con muchas características. Lo bueno que tiene Divi es que podemos hacer desarrollos muy rápidos. Lo malo que tiene Divi es que es un tema muy grande. Ahora han creado la gente de Elegant Themes un add-on o un plugin dentro de Divi que se llama Page Builder o Divi Builder, que vamos a verlo un poquito más tarde, y que es algo así como el Visual Composer. No sé si estáis ya acostumbrados a usar Visual Composer, pues algo así como Visual Composer que nos sirve para crear manualmente o nosotros pues sin programación, simplemente con arrastrar y soltar podemos crear nuestras formas de nuestra página de inicio o plantillas personalizadas. Otro marketplace muy conocido es Mojo Themes. Y no le funciona sin TW, mala práctica ahí. También es un tema muy conocido. De hecho, dentro de Mojo Themes hay temas de algunos desarrolladores españoles y también de aquí de la provincia de Sevilla, de Silo Creativo. Ellos utilizan este marketplace para usar o para publicar temas y bueno, podemos investigar todos los temas que tienen.
También tienen algunos llamados temas frameworks, pero bueno. En Mojo Themes también podéis encontrar temas baratos, por así decirlo, muy bonitos, de buena reputación, es muy seguro. Y por supuesto, WooThemes.com, que es de los creadores de WooCommerce. Ellos tienen sus propios temas. Tienen algunos gratuitos y otros de pago. El tema que tienen ahora, pues bastante potente, Storefront, es gratuito y es un tema que es muy útil para crear un e-commerce. Es un tema que tiene muchísimas utilidades, pero aparte veis aquí que tiene, bueno, ofrecen todos los temas por 399, pero también podéis comprarlo por $39 y tienen muchos temas bonitos. ¿Qué podéis esperar y por qué comprar un tema WordPress? Bueno, yo personalmente, cuando he trabajado como freelance, para algunos clientes que piden un desarrollo rápido y si no tenemos, por ejemplo en mi caso, no tenéis características o habilidades de diseño gráfico o diseño web, pues podéis comprar un tema premium, podéis hacer las modificaciones que necesitéis con un tema hijo y tenéis un tema muy bonito, entregable y casi exclusivo, porque bueno, Divi o algunos temas del marketplace de Envato como Avada o Flatzone, que es uno de los que vamos a hablar ahora un poquito más tarde, son los temas más vistos, pero como permiten tantísima personalización, vais a tener un tema exclusivo. O sea, si compráis una Avada por $59, hay que tener en cuenta que $59 para cada instalación. Si compráis una Avada por $59 y le vendéis a vuestro cliente una web completa con sus modificaciones por el precio que vosotros tengáis, os estáis ahorrando muchísimo trabajo. Claro, no les estáis entregando un diseño o una web tan personalizada y eso obviamente no se tiene por qué usar para cambiar por completo el estilo de Avada. Si el cliente está de acuerdo con un boceto que vosotros hagáis por defecto con Avada o con cualquier otro tema, pues entonces adelante con temas premiums. Los temas premium suelen tener mucho soporte y eso es lo bueno que tiene. Si os vais dentro, por ejemplo, de Avada y veis aquí en el tema de soporte, bueno, ellos mismos se definen como una navaja suiza. A ver dónde estaba el tema de soporte. Vale, por aquí no me acuerdo exactamente ahora, pero creo que ellos tienen aparte vale, está aquí la pestaña. Tienen un muy bueno base de conocimiento, que le dicen en inglés, un knowledge base, ¿veis? Para que podáis usar toda la documentación. Casi todos los temas premium lo tienen, los mejores temas premium tienen más aún. Y aparte, tened en cuenta que ellos viven, pues bueno, Divi por ejemplo tiene un equipo detrás enorme, o Avada también, ¿no? Pero si os vais a la zona, a la web de Elegant Themes, y a mí esta es una de las características que me hace ver si un proyecto tiene éxito o no, si ofrece puestos de trabajo. Y si os vais a Elegant Themes vais a ver cómo en Divi tienen siempre puestos de trabajo abiertos, y esto quiere decir que el tema está continuamente creciendo, que tiene muchísimas ventas. Ya os digo que es el tema de más éxito en WordPress y bueno, tiene un gran equipo detrás, no es solo un tema, Elegant Themes es un ecosistema completo, pero casi todo el trabajo se lo lleva Divi, y eso quiere decir que hay un gran soporte detrás. Entonces, otra de las cosas que podéis esperar de un tema premium es soporte. Seguridad, como decíamos también antes, si lo descargáis de un sitio fiable, seguridad sobre todo, porque es un tema que está muy actualizado, que también es otra de las características. Y como decíamos también en el temario, funcionalidad. Ahora vamos a explorar un poquito cada tema por dentro. Obviamente cada tema de esto da para un curso completo de 12 horas, no podemos abarcar todo, pero para que vosotros sepáis más o menos cuáles son los temas más usados y de qué va cada uno, la funcionalidad que tiene algunos de estos temas es increíble. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de Avada es que son temas dentro de un tema.
O sea, tú puedes instalar una demo que te instala un tema completo dentro del tema de Avada. Después el uso que le hacen al Customizer API, que no lo hemos podido ver en este tema, pero que os invito a que busquéis un poco de información sobre ello. El uso que hacen del Customizer API es desde luego ejemplar. El Customizer API es esta, ahora vamos a comentarla un poquito, pero es esta función que tenemos aquí en apariencia y en Customize o en personalizar, que os aparece en español. Todas estas funciones que aparezcan aquí, en este caso aparecen solo algunas cuantas, pero algunos temas premium tienen una cantidad de opciones ahí que puedes ir editando en vivo y en directo todos los cambios que quieras, puedes ir creando cosas realmente impresionantes, pues haciendo uso de una API JavaScript que está implementada en WordPress. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos temas. Recordamos, uno de los más famosos es Divi. Yo lo tengo instalado en una instalación aparte. Y por defecto, fijaros ya cómo luce este tema. No tiene nada que ver con cualquier otro. Pero además es que podemos crear cosas, como decía antes, realmente bonitas. Si nos vamos a las opciones de Divi, además, una de las cosas que tiene Divi es que se ha alejado del típico Theme Option que tenía con un listado grande, del que ahora vamos a verlo por ejemplo en Flatsun. Divi ya se ha alejado de eso y tiene unas opciones de tema mucho más visuales. Pero si nos vamos a las opciones de Divi, pues podéis ver la cantidad de opciones que tenéis aquí. Y si nos vamos, por ejemplo, a crear una página, y usamos el Divi Builder, que es algo así como el Visual Composer. No sé si conocéis Visual Composer, pero ya lo he comentado antes, que es un plugin que nos permite crear páginas con la tecnología de arrastrar y soltar. Pues con el Divi Builder es básicamente igual. Aquí que estaríamos creando una página de inicio con todas las columnas que nosotros quisiéramos. Y por ejemplo, pues podríamos ir poniendo por aquí un acordeón con información. Y bueno, dentro de cada ítem es prácticamente una forma de poner una especie de post, porque eso es lo que usa dentro de todos los ítems. Y como os decía, bueno, ahora no me puedo poner a crear una página en Divi, además que a mí se me da fatal este tipo de plugin porque no me gustan, pero eso es la opinión de cada uno. Como decía, el Divi Builder pues permite que podamos crear estas páginas muy visuales con esta tecnología. Vamos a ver algunos ejemplos para que podáis ver la potencia que realmente tiene esto, porque hay que pararse a pensar que no todo el mundo es tan malo como yo a la hora de crear el Page Builder, pero fijaros algunos ejemplos que aparece aquí en la web de Divi. Bueno, estos son los módulos que dicen que tienen para crear la página de inicio personalizada. Por ejemplo, fijaros este ejemplo de Divi, de una landing page creado con el Divi Builder. Pues usa el scroll, ¿no?, para hacer unas animaciones impresionantes. Así, todo esto creado con el Divi Builder, desde luego que da unas posibilidades increíbles. También permite tener mucha libertad a la hora de crear footers, algunos sitios en vivo que creo que había por aquí. Sí, algunos sitios que son sitios reales, de agencias, por ejemplo, de diseño y demás, pues están creados con Divi y parece, bueno, ¿quién diría que este tema es Divi? Eso es la ventaja que tienen estos tipos de temas premium, ¿no?, que se pueden personalizar muchísimo y que, bueno, permiten una visualización o permiten tener un aspecto muy profesional sin tener por qué tener muchos conocimientos de diseño. Decíamos antes del uso que le hacían del Customize API, y aquí en Divi, por ejemplo, podemos ver un ejemplo claro.
a la hora de poder elegir, pues, por ejemplo, el color, creo que estaba por aquí. Por ejemplo, si eligiéramos un rojo, y pusiéramos algunos menús, por ejemplo, bueno, no tenemos ningún menú creado, pero si importarais contenido de prueba y demás y hicierais aquí, creo que está así. Vale. ¿Veis cómo cambia? En este caso solo tenemos este tipo de contenido, pero cambia ya por defecto toda la información. Es que se me olvidó de importar algo de contenido aquí. Y otra de las ventajas o de las cosas tan bonitas que tiene Divi es lo bien que se ve en responsive. Por ejemplo, tiene aquí como una especie de simuladores, como los que trae Chrome por defecto, para ver pues cómo hacerlo, incluso para poner más grande o más pequeño pues algunas secciones, ¿verdad? Todas estas cosas que tiene Divi pues son una maravilla. Vamos a empezar a hablar ahora también de otro tema, como decíamos antes, Avada, que es el segundo tema, por así decirlo, más famoso de WordPress. Y yo ya tengo instalado aquí en Avada, he instalado antes una demo por defecto. Si os fijáis, yo no he insertado ningún contenido, simplemente le he dado al botón de insertar o instalar demo. Y bueno, aquí tenéis lo que sería la plantilla para un gimnasio, por ejemplo. Pero si alguien os encargara un tipo de tema de este tipo, pues ya tenéis un punto de partida bastante grande. Quizás cambiando las imágenes o cambiando los menús, pues ya tenéis prácticamente el trabajo hecho. Esto no quiere decir que desarrollar para WordPress solo sea esto. Hoy en las dos clases anteriores hemos visto lo que implica desarrollar para WordPress, y a partir de la semana que viene nos vamos a meter de lleno en el desarrollo profesional para WordPress en muchos sentidos. Como decía antes, Avada, una de las cosas que más me gustan que tiene son las demos. Yo he instalado esta, pero bueno, podéis instalar cualquier otra, por ejemplo, una tienda clásica. Es un tema que pesa bastante, la verdad. Casi todos los temas premium de este tipo pesan bastante, pero Avada en concreto es el de los que más pesa. Y mientras carga, pues comentaros que las características de Avada son el uso de todas estas demos que tiene. También tiene un Page Builder creados por ellos mismos, que no tiene nada que ver con Visual Composer o otro tipo de Page Builder. Y también pues hace mucho uso del Customizer. Y en las opciones del tema, vamos a ir cargándolo mientras inserta todo el contenido. Sí tiene la típica columna de todos los temas premium, con todas las opciones del tema aquí larguísimas para poder personalizarlo. Esto tiene muchísimas utilidades. Esto tiene muchísimas utilidades, como decía, puesto que en la página de las opciones del tema pues hay de todo. Bueno, si os podéis ir a mirar, tenéis opciones aquí para aburriros. La mayoría de estos temas también son muy compatibles con WooCommerce. A ver si he terminado la demo ya de instalar. Sí, ya he terminado. La mayoría de estos temas son también muy compatibles con WooCommerce, que al fin y al cabo es uno de los plugins más usados en WordPress. Veamos cómo ha quedado la demo una vez instalada. Hemos instalado la de la tienda por defecto, sí. Bueno, pues aquí tenéis, creo que no va a cargar alguna información porque no tiene contenido. Ajá. Fijaos, crea ya un slide con cierta... Ahora. Bueno, este menú, la verdad que queda un poco feo, quizás para una pantalla un poquito más grande quedaría mejor. Pero aquí tenéis ya un slide, el menú, categorías, en fin. Esto si alguien tuviera que hacer la web para una tienda de moda, pues ya lo tiene hecho prácticamente en un momento, y es solo ponerse a modificar algunas cositas. Claro está, todo depende de lo que quiera el cliente, de lo que ustedes queráis exigir a vosotros mismos o demás. Pero como veis, muchísimas opciones para poder hacer virguerías, por así decirlo, con temas premium. Y finalmente vamos a hablar del tema premium más usado para WordPress. Aunque Avada y Divi se usan mucho para WordPress,
pero el tema premium más usado para WooCommerce, perdón, es Flatson. Y para mi gusto es el más, podríamos llamarlo developer friendly, que es el más amigo de los desarrolladores. Porque Flatson usa algo que no nos da tiempo de ver en este curso, pero usa los llamados shortcodes. Un shortcode, bueno, eso lo sabéis de sobra, es un código corto, por así decirlo, es un snippet de código en el que nos devuelve una funcionalidad. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo voy a ir cerrando esto ya de Divi. Y en Flatson, por ejemplo, pues podemos crear, haciendo uso de su propio page builder y también de los shortcodes, podemos crear grandes cosas. Por ejemplo, podemos crear una página para categorías. Yo he insertado algún contenido de prueba de WooCommerce, así que voy a poner, por ejemplo, una página de categoría y voy a hacer uso del shortcode y voy a hacer un slider de los productos destacados, por ejemplo. Ahora que he visto este error aquí, lo voy a comentar ahora dentro de un poco, que alguien estuvo hablando antes de los permalinks, pero veamos cómo luce el shortcode. No he insertado nada. Vale, vamos a ir a probar con otro shortcode. Categorías, grid simple. Y productos. Vale, aquí tenéis ya, bueno, aunque no hay ninguna imagen, pero aquí tenéis ya, por ejemplo, pues un grid o una grilla básica con las categorías que tenemos insertadas en WooCommerce y cómo se verían. Entonces, haciendo uso de shortcodes, aquí veis, pues podéis hacer grandísimas cosas, podéis hacer banners, sliders, también con el Page Builder, pues podéis hacer algo así como el Divi Builder y todos estos tipos de constructores, pues podéis hacer una página personalizada. También Flatson hace uso del Customizer API. Y la utilidad que tiene Flatson es que lo que decía de los shortcodes es algo que es muy developer friendly o que es muy amigable de los developers o de los desarrolladores, porque se puede usar en las plantillas. Es decir, lo bueno que tiene los shortcodes es que pues puedes usar el shortcode que tú quieras en una plantilla personalizada. Entonces, todos esos shortcodes que tiene Flatson, que podéis verlo en la documentación si compráis el tema, podéis usarlos pues con esta función. En cualquier plantilla hacéis un do shortcode y ponéis el shortcode en concreto y podéis usarlo en esas plantillas. Entonces, tiene mucha funcionalidad para crear plantillas personalizadas y para poder jugar también con los estilos después si queréis darle clases personalizadas a ese tipo de secciones. Y creo que el customizer que usaba Flatson estaba en otro sitio, pero bueno, como decía, estos son los 3 temas premium más conocidos, pero bueno, hay un montón. Si os vais a ThemeForest, que es por defecto el marketplace más usado, pues podéis buscar, también hay una serie de formas de buscarlos en los estilos, o si por ejemplo comentaba, creo que era Alejandro, otro compañero, sobre una plantilla una forma de usar para inmobiliarias, ¿no? Pues bueno, si buscarais aquí en el ThemeForest, ahora mismo no recuerdo cómo podríamos buscarlo, pero si buscarais en ThemeForest algunas plantillas para inmobiliarias, veríais como ya tenéis prácticamente hecho todo eso. Por ejemplo, en este de Real Estate, creo que es,
aquí tenéis pues una plantilla que os sirve para crear una información de inmobiliarias, también es muy visual, podéis ver cómo registra, en fin. No solo no nos vamos a poner a hablar de uno o de otro en concreto, pero que una de las cosas que tiene ThemeForest es que tiene este tipo de plugins. Por ejemplo, a mí una de las peticiones más básicas que me hacen la gente cuando quieren crear una página nueva y yo la desarrollo con WordPress y demás, pues lo típico, ¿no? De hazme un BlaBlaCar o hazme una red social que sea tal cual, o pues la verdad es que esas peticiones no tienen mucho sentido, pero si el día de mañana queréis dar la atención a algún tipo de esa petición, que sea, hazme un BlaBlaCar por 400 euros, lo primero que tenéis que hacer es desestimarlo, obviamente, pero si queréis arriesgaros, no os arriesguéis a desarrollarlo desde cero, buscar una plantilla de este tipo, que en el que buscáis por ejemplo aquí car sharing, y seguramente os aparezca alguna plantilla en la que podáis hacer algún tipo de esa un sitio ya creado para hacer eso, para hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que tienen estos temas es que tienen muchos plugins embebidos dentro del tema, o muchas funcionalidades embebidas dentro del tema y que dependen de otros plugins. Por eso tienen tantas funcionalidades. Y bueno, finalmente, creo que no tenemos ninguna duda. Vale. Vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y hoy hemos empezado a hablar, aparte de los errores de la clase de ayer, que eso los podéis revisar, el tema ese, de los temas para inicio, lo del underscore en concreto, aunque existen muchos más, podéis buscar por Starter Themes, pero underscore es el tema más utilizado a la hora de empezar un tema desde cero. Yo os recomiendo que siempre que vayáis a hacer un tema personalizado por vosotros, uséis underscores, porque os va a ahorrar todo el trabajo que hemos visto en las dos primeras clases, porque tiene muy buenas prácticas, que os leáis el código de underscores y que, bueno, empecéis a desarrollar con él lo que queráis. Underscore, os acordáis simplemente algunas cositas, trae por defecto un estilo, o no trae estilos CSS, mejor dicho, trae alguna forma de implementar la sidebar hacia un lado o hacia otro. Y lo nuevo de underscore son los components, que nos permiten crear pues ya sitios personalizados desde cero también, pero con una base un poco más allá de lo que underscore trae. Entonces veíamos el components de underscore moderno, del blog moderno, de business, de magazine, todos ese tipo de plantillas que trae dentro. Os animo a que las exploréis y a que, bueno, empecéis a trabajar con ellas lo antes posible. La diferencia también que vimos entre un tema padre y un tema hijo, y que underscore no es ninguno de los dos, underscore es un starter themes, y era bueno, un tema padre podríamos decir que es todo tema desarrollado, es en potencia un tema padre, porque es susceptible a ser heredado o que se le cree un tema hijo desde él. Por lo tanto, si estás creando un tema y piensas publicarlo, como veremos la semana que viene, sigue buenas prácticas porque es en potencia un tema padre. Un tema publicado en internet es un tema libre, es un tema padre. Ahora respondo a la pregunta de Alejandro al final de este resumen. También decíamos que para crear un tema hijo solo tenemos que crear la carpeta tal como se llame. Veíamos aquí en nuestro directorio. En este caso hemos creado el tema hijo de 2016, pues creamos la carpeta 2016-child y dentro de ella pues añadimos como mínimo el archivo style.css. En el archivo style.css lo normal, cada uno decide lo que quiere para lo que vaya a usar el tema, pero lo normal es importar el contenido o los estilos del tema padre y empezar a trabajar sobre ellos. Pero por ejemplo, si vosotros queréis crear un tema con la misma funcionalidad que ya tiene 2016, es decir, archivos, páginas, entradas, lo que es un underscore, pero queréis utilizar 2016 porque os gusta más, pues podéis borrar esta línea del import
y empezar a trabajar con un 2016, con la sidebar al lado, como ya sabéis que tiene, empezar a trabajar con la estructura HTML y de plantillas que trae 2016. Decíamos que toda plantilla que se cree en un tema hijo sustituye completamente al tema padre. Así, si nosotros creamos un archivo index.php, ese va a sustituir al archivo index.php del tema padre. Y en lo que no había ninguna sustitución era en el archivo functions.php. En el archivo functions.php lo que añadamos se suma a lo que ya hay en el archivo functions.php del tema padre. Finalmente hemos hablado de los 3 temas premium más importantes o más conocidos. No queremos hacer distinción entre ninguno porque de hecho no os he pasado ningún enlace de afiliado porque no los tienen. Pero bueno, los temas premium más conocidos dijimos que eran Divi, Avada y Flatsun. Podéis usar el que queráis, pero ahora voy a responder la pregunta que hacía Alejandro, que dice, ¿tú sueles desarrollar desde cero o coges temas premium y los modificas? Yo suelo desarrollar desde cero, pero hay veces que me encuentro temas premium ya hechos o clientes que ya tienen un negocio andando y quieren hacer algunos cambios, o ellos mismos han comprado, se han lanzado a la aventura, han comprado un tema premium y quieren hacer algunos cambios, pues lo que hago es un tema hijo. Recientemente he estado trabajando con una persona que ha creado su propio e-commerce y la verdad que ha sido bastante valiente, eso es algo bueno, pero no sabía modificar algunas cosas y de hecho los cambios que querían hacer eran muy personalizables, no valían con modificaciones. Entonces hemos creado un tema hijo y hemos hecho las modificaciones en las plantillas necesarias. También hay que tener en cuenta que muchos temas premium os encontraréis, no todos, pero muchos temas premium no tienen la calidad que esperabais. Por ejemplo, hay cadenas que se les han olvidado poner la internacionalización o hay opciones que no están bien implementadas o incluso hay errores en un tema premium. Pues hay veces que tienes que crear un tema hijo sí o sí para solucionar esos errores. Pero yo siempre que empiezo un desarrollo desde cero, lo empiezo con un starter theme, concreto con underscores. Hay muchos otros compañeros que conozco que usan un framework, del que hablaremos la semana que viene, Genesis, pero yo prefiero underscore que Genesis, aunque de Genesis hablaremos mucho el martes que viene, pero yo siempre empiezo a trabajar con underscores. Muy bien chicos, pues si tenéis alguna pregunta más, este es el momento. La semana que viene vamos a hablar de temas muy interesantes. El martes empezaremos hablando de Genesis, que es un framework. Básicamente lo que hacemos es crear un tema hijo y empezar a trabajar con el framework, que es un tema padre, porque no existen frameworks tal cual se tienden en otras tecnologías en WordPress, pero sí existen temas que hacen de frameworks. Entonces Genesis es un tema padre con el que empezaremos a trabajar la semana que viene. Hablaremos también de cómo crear plantillas en concreto para algunos de nuestros plugins más usados, WooCommerce, BuddyPress, BBPress, etcétera. Y finalmente hablaremos a último de semana de la última tendencia de WordPress, que es crear temas con la API de WordPress. Hasta aquí todo, espero vuestras preguntas en el chat y nos vemos el martes que viene.